Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Zini y soy coreana. Finalmente, terminé de ver La Casa de Papel, una serie española en Netflix. Me gustó mucho, así que estoy vestida como uno de los personajes. La mayoría de ustedes probablemente ya saben lo que es esto, pero para aquellos de ustedes que no lo han visto, esta serie se trata de un grupo de ladrones que atacan las instituciones financieras en España. Desde que publiqué videos sobre otras series en español en Netflix, algunos de ustedes dejaron comentarios recomendándome que viera La Casa de Papel. Y de hecho, también escuché muchísimo sobre esta serie de mis amigos coreanos. Esta serie es tan famosa en Corea. Un día, esta serie incluso ocupó el tercer lugar entre todos los contenidos de Netflix en Corea. Esto es realmente excepcional y increíble porque no es tan común que una serie extranjera sea de rango tan alto en Corea, especialmente cuando no es de Hollywood. Incluso cuando fui a una fiesta de Halloween el año pasado, vi a muchas personas vestidas como los ladrones de La Casa de Papel, con trajes rojos como este. Sé que esta serie se convirtió en un síndrome enorme en todo el mundo, porque la historia es novedosa y es increíblemente divertida. Sin embargo, les diré lo que los coreanos encontraron especialmente interesante y atractivo en esta serie. Analicé esto pensando en mí mismo, pero también busqué lo que la gente decía en internet. No se preocupe, no hay spoiler en este video, por lo que las personas que no lo han visto la serie pueden ver este video también. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte a mi canal y dame un like. Entonces, descubramos por qué a los coreanos les gusta La Casa de Papel. ¡Vámonos! 1. La historia del villano. En primer lugar, el hecho de que los ladrones, no la policía, sean los personajes principales parece ser una novedad desde el punto de vista coreano. Que yo sepa, no hubo tal serie en Corea. Tal vez lo hubo, pero no fue muy famosa. ¿Por qué no lo sé? Creo que la razón es probablemente porque tenemos regulaciones de televisión más estrictas en Corea. Las series coreanas no pueden incluir escenas que sean excesivamente sexuales, violentas o poco éticas. Fumar cigarrillos ni siquiera está permitido en la televisión, ya que puede tener una mala influencia en los niños. Y creo que muchas series contienen más lecciones y mensajes morales. Entonces, en las series coreanas, los protagonistas eran principalmente la gente buena. Pero en el caso de La Casa de Papel, los personajes principales son ladrones, pero la línea divisoria entre el bien y el mal no está clara y comenzamos a preguntarnos qué está bien y qué está mal. Entonces, comenzamos a apoyar a los villanos en lugar de a la policía. Creo que este tipo de historia es probablemente difícil de dramatizar en Corea. Sin embargo, tenemos mucha más libertad de expresión en las películas que la televisión. Por lo que hay muchas películas en las que los villanos son protagonistas, pero no en las series de televisión. 2. El estilo de filmación y edición que maximiza la inmersión de los espectadores. Aunque los coreanos están buscando contenidos más cortos y estimulantes ahora, La Casa de Papel pone a los espectadores en una gran sensación de inmersión. En Corea, la industria tecnológica está muy bien desarrollada. El 95% de las personajes tienen teléfonos inteligentes y la velocidad de internet es la más rápida de todo el mundo. Así que hay muchos contenidos de bocadillos. En Corea, son contenidos que puedes ver y disfrutar en solo 5 a 10 minutos, como dibujos animados de internet, novelas de internet y series de internet. Entonces, la capacidad de concentración del pueblo coreano se está volviendo muy corta. Sin embargo, La Casa de Papel mantiene la concentración del espectador durante mucho tiempo, con una historia tensa y estilo de filmación y edición de suspenso. Los espectadores no miran el asunto cronológicamente,
pero miran las escenas de futuros y de los pasados alternativamente, manteniéndose más curiosos a lo largo de un episodio. La escena de acción también es muy dinámica. La forma en que actúan los personajes es tan impredecible. La policía, los rehenes e incluso el equipo de robo, por lo que los espectadores no pueden tomarse un momento para relajarse. Personalmente, fue muy difícil para mí seguir viendo todo el episodio a la vez, porque estaba muy preocupada por lo que sucederá en la próxima escena, así que tuve que parar, respirar profundamente y mirar de nuevo. Así que me llevó 2 semanas ver toda la serie, mientras que algunas personas lo terminan en 2 días. 3. La forma en que se representan los personajes femeninos. Esta serie presenta mujeres muy fuertes y poderosas en ambos grupos de ladrones y policía, especialmente los inspectoras de la policía que están a cargo del caso de ataque son mujeres y le indican a todo el escuadrón policial cómo proceder con la investigación. Estas mujeres tienen problemas personales como el divorcio o el embarazo en este momento, pero se mantienen firmes y continúan mostrando un gran carisma entre los hombres. También hay otros muchos personajes femeninos atípicos, como una mujer que arruina todas cosas y no le importa, Tokio, y que siempre se opone a los compañeros de equipo masculinos cuando insultan a las mujeres, Nairobi. En particular, el personaje más popular entre las mujeres coreanas es Nairobi, que dejó esta frase popular: ¡Comienza el matriarcado! Creo que la forma en que esta serie refleja a las mujeres fue genial y me preguntaba si esto refleja la sociedad real de España. Porque sinceramente siento que la sociedad coreana aún tiene un largo camino por recorrer en términos de igualdad de género. En nuestra sociedad, la discriminación sexual ha disminuido mucho, pero creo que todavía hay muchas discriminaciones implícitas. Por ejemplo, la proporción de mujeres políticas en 2020 es solo 19%. Hay más mujeres trabajadoras en las empresas ahora que en el pasado, pero la mayoría de los jefes todavía son hombres. Por lo tanto, es muy agradable ver a estas mujeres jugar papeles tan poderosos y autoritarios. Creo que mostrar mujeres poderosas en los medios puede ayudar a empoderar a las mujeres en la sociedad real. 4. El romance en ciernes entre los peligros. A los coreanos realmente les gustan las historias de amor. Hay un dicho sobre las series coreanas. En los dramas médicos, los médicos se enamoran. Y en los dramas de detectives, los detectives se enamoran. Y en los dramas de cocina, los chefs se enamoran. En Corea, el género romántico ocupa la mayor parte de la serie total. Y todas las historias de amor en La Casa de Papel es muy atractiva. Por la eficiencia del trabajo entre el equipo del robo, se prohibió la relación personal, pero los personajes se enamoran de todos modos. Su amor es tan loco que se enamoran no solo del miembro del equipo, sino incluso de un rehén y un enemigo, etc. Como consecuencia, entran en pánico y los planes se arruinan. Ver cómo los personajes se desarrollan y cambian los sentimientos fue un elemento muy entretenido. Sin embargo, el romance no es el centro de la serie, así que creo que el suspenso y el romance tuvieron un buen equilibrio. 5. Mensaje de resistencia. Creo que los coreanos son personas que aman la resistencia mucho. Nuestro país es un país muy pequeño, ubicado entre países grandes como China, Japón, Rusia. Históricamente hemos recibido una gran cantidad de invasiones extranjeras.
China nos invadió muchas veces y también tenemos una historia de dominio colonial de Japón durante 35 años. Pero cada vez el pueblo coreano se permaneció fuerte y luchó para salvar el país. Entonces, hace solo 3 años, los coreanos expulsaron a un presidente corrupto y establecieron un nuevo gobierno. Desde que se reveló la corrupción organizacional del presidente, la gente fue a la plaza todos los días y protestó. Así que finalmente pudimos expulsar al presidente y elegir uno nuevo. Por lo que los coreanos tienen una larga historia y orgullo de resistencia. Lo cual creo que es la razón porque La Casa de Papel fue una historia muy atractiva para nosotros. La mayoría de los personajes comenzaron el robo para ganar dinero al principio, pero al final se posicionan a sí mismos como los desfavorecidos que quieren resistir a los ricos y al sistema. Su robo se convierte en una acción de justicia con la icónica máscara de Dali. Esas fueron las razones por las que creo que la gente de Corea le gusta tanto La Casa de Papel. Al ver esta serie, me enamoré más de España y estaba tan orgullosa de estar estudiando español. Y quiero aprender más sobre la cultura, las canciones y los contenidos de España y Latinoamérica. Continuaré haciendo videos de experimentar la cultura latina. Y muchos de ustedes me pidieron que hiciera un video de reacción, así que estoy pensando en formas de hacerlo sin infringir los derechos de autor. Entonces, si desea ver más de mis videos, no olvide clic en el botón de suscribirse y dame un like. Y si tiene alguna sugerencia de video, no dude en dejarme un comentario abajo. Ok todos, entonces nos vemos en mi próximo video. Chao.